Muy bien, chicos, ya vemos nuestras diapositivas. Como les había indicado, vamos a trabajar el tema de la hidrografía, que consiste en el estudio de la hidrosfera. La hidrosfera la vamos a estar mencionando relacionada al Perú hoy día y de forma más completa, y luego lo mencionamos también en las reservas de biodiversidad, lo trabajamos en el concepto de problemas o mala utilización de los recursos naturales. Pero hoy día vamos a empezar con la parte principal. Comenzaremos viendo un pequeño video, es muy corto, sobre la problemática que atraviesa uno de los ríos más importantes del Perú. Muy bien, chicos, hemos visualizado un video muy corto sobre la problemática que atraviesa Puno. Hay más de 5 o 6 videos colgados en las plataformas que indican el problema no solamente del río Coata, sino también del lago Titicaca. Este río abastece de agua potable a la ciudad de Juliaca y casi a todo el departamento de Puno. Por lo tanto, es algo muy complicado, ¿no? E inclusive han salido reportajes en la televisión sobre esta situación que tratan de mejorarla, porque inclusive años atrás la situación era más grave todavía, y se visualizaba que llegaban camiones hacia ese río a depositar desechos, ¿no? Y cuando se acercaban a los camiones, pues los camiones tenían el inscrito o tenían allí en el mismo camión, ¿no? Escrito que pertenecían a la misma municipalidad. De allí vino todo el proceso de los nuevos alcaldes y el nuevo gobernador de tratar de mejorar la situación. Ahora, vamos con la pregunta número 1 sobre lo que hemos podido ver. ¿Qué opinas de la realidad mostrada? ¿Qué opinas de la contaminación que está atravesando el río Coata y el lago Titicaca? Muy bien, Hans, es un problema de contaminación constante. Excelente, Hans. También hablan de todo este problema de evaporación ambiental. Al final va a terminar afectando no solamente los márgenes del río, el lago o el acceso de agua, sino inclusive hasta la misma atmósfera. ¿Qué más podemos ver o visualizar? Que la grave contaminación de aquellos lugares se ve, ya es demasiado, ¿no? O sea, la contaminación se ve muy grave. No les había mencionado, pero en uno de los reportajes que es más amplio, que salió en televisión, mencionaban que los niños estaban apareciendo o teniendo hongos en la piel por el tema de la contaminación que se estaba desarrollando en el espacio. Es muy lamentable y que aún
Esas situaciones se dan en todo el país, excelente. Eso es lo que justo quería llegar, que no es una realidad de un río, que en realidad lo enfatizan allí por los graves problemas de contaminación o lo que ya está repercutiendo en la población, pero que eso no es ajeno a las otras cuencas. ¿Por qué el ser humano, al menos la mayoría, no cuida el medio ambiente? Yo creo, Luis Ángel, que es un sentido, aparte de educación, porque desde pequeños nos enseñan, ¿no? Cuida el ambiente, no botes basura, pero tú ves que tus padres también lo arrojan basura en la calle y eso se va quedando más grabado. Y otro es un sistema de perder la, la orientación de lo que nosotros conocemos como hogar. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Nadie viviría con basura en su casa o al lado de su cama. Entonces, lo mismo pasa con el medio ambiente, es tu hogar. Entonces, te acostumbras a vivir con ese tema de la basura, con la contaminación. E inclusive también es un tema de sensibilización, porque hay animales allí. Muestra la contaminación que afecta bastante a nuestro país. Muy bien, Carlitos, excelente. Una realidad muy triste. Muy bien, chicos, queríamos iniciar la temática de hoy de esta manera. Nosotros tenemos que estudiar hidrografía. Es un problema que afecta aquí nada más al río Rímac y a los demás ríos, así que vamos a analizar la importancia del agua, la importancia del cuidado de las reservas de agua, ¿no? Comenzamos entonces con nuestra clase. Muy bien. Hidrografía. Hidrografía es un concepto amplio, es la descripción de las masas de agua. Algunos suelen mencionarlo directamente el tema de la hidrografía al estudio de los ríos. Hay otros libros que prefieren mencionar el tema de la hidrografía a todo tipo de masa de agua, así que vamos a hacer un contexto global. Empezamos con el recurso agua, ¿no? Una de las realidades que nosotros debemos tener en cuenta y que es muy notoria es la problemática del acceso al agua que tenemos. Como hemos visto nosotros, cada vez es más grave la situación de la contaminación del agua y el acceso a la misma, porque es uno de los recursos que más está escaseando en nuestro planeta. Nos falta este recurso. Entonces, ¿qué hacer con la falta de este recurso? Dicen que más adelante podría hasta ocasionar guerras por querer tener la disponibilidad a lo que es el agua potable, debido a que el agua salada no toda se puede utilizar para el consumo directo, ¿no? Debido a que es muy caro también esta transformación. Entonces, todo eso es lo que debemos ir analizando en el concepto del recurso agua. ¿Y qué es el agua? ¿O qué es para nosotros el agua? Es un recurso indispensable. Nadie puede estar sin agua. Todos necesitamos agua. Desde los seres vivos hasta también la generación de diversas actividades, ¿no? La ganadería, la agricultura parten del uso del agua, la minería. No solo es la extracción del mineral, sino es toda la formación de este mineral. Y en adelante, el comercio, la industria, todos necesitamos agua. Es irreemplazable, no hay algo que puedas cambiarlo por agua. E inclusive ya hemos mencionado que todo lo que tenemos nosotros en el planeta que corresponde a agua, mayoritariamente es salado. Y nosotros no podemos transformar esto en consumo directo. ¿Por qué, profesora? Uno, porque es caro y segundo, porque alteraría la estabilidad del planeta. Unitario, todos tienen un mismo origen, es un mismo ciclo del agua que vamos a repasar hoy día y por lo tanto la afección de uno de los procesos pues genera la pérdida de todo el recurso. Es renovable, como ustedes saben, no es un recurso que vas a tener toda la vida, inagotable como nosotros le decimos, y lo vamos a ver más adelante en el tema de los conceptos de recurso, pero es un recurso que está allí, que se va a generar mediante este ciclo, pero lamentablemente ese ciclo tiene etapas y a veces consumimos más agua de la que se necesita. Es un recurso irregular. ¿Por qué irregular, profesora? Porque no todos los continentes tienen la misma cantidad de masa de agua potable. La Antártida es un continente de reserva de agua. La Amazonía tiene un porcentaje de reserva de agua, pero no todo es agua. Ilimitado, ¿por qué? Debido a que no solamente nos encontramos con la presencia del agua en sí, sino que el calentamiento está
ocasionando que este recurso cada vez disminuya y, no menos importante, hay personas que están ya sufriendo la falta del agua porque en sus lugares hay sequías de más de 15 años a causa del calentamiento global que vimos la semana anterior. Vulnerable por la contaminación que haces teniendo ríos, si al final van a estar contaminados, y obviamente es un recurso reutilizable. El planeta, todo el planeta, es un porcentaje de agua salada. Profesora, ¿está bien decirle agua salada? Su nombre verdadero es agua intercontinental, pero le decimos salada porque se caracteriza por poseer sales. Pero solamente el agua potable, el agua que consumimos, que le decimos, entre comillas, agua dulce, es un 3%. O sea, es poquito. Tenemos la hidrografía y la hidrología. La hidrología le pertenece a las ciencias naturales y se encarga de ver las características del agua. Mientras que la hidrografía, que es para ciencias sociales en el curso de geografía, se encarga de decirte cómo se distribuye el agua en el planeta. Entonces, nosotros vamos a tener un porcentaje de agua, ¿no? La mayoría de este pequeño porcentaje de agua, que es el que se va a encontrar. Mira, de todo el porcentaje, casi todo el agua dulce está congelada. Por lo tanto, la que utilizamos directamente solo es 0,5%. Y ese 0,5% no solamente tiene que alcanzar para las personas, sino tiene que alcanzar para la utilización de las empresas. Muy bien, vamos a ver la clasificación de las masas de agua. ¿Cuánto tiempo podría, o sea, mejor dicho, ¿no? Como dice Rafael, en cuánto tiempo se acaba el agua? No es que tenga un porcentaje como en el sol, que ya sabes que el sol se tiene que apagar, sino que el agua es un recurso que se renueva. Nosotros comenzamos a cuidarlo ahorita, solucionamos el tema del calentamiento global, comenzamos a reutilizar el agua, podríamos mantener más tiempo este recurso y volverlo normal como antes, que se regeneraba en su tiempo adecuado. Pero si seguimos haciendo la explotación del agua, la acabaríamos, porque ya en zonas hace 15 a 20 años no llueve. Muy bien, aquí vemos un resumen de lo que hemos estado trabajando en concepto. La hidrosfera, masas de aguas saladas 97, aguas dulces 3%, cuánto es, son las glaciares 69, mantos freáticos, agua subterránea 30, lagos, ríos, vapor 1% y ríos, que es lo que más utilizamos, inclusive 0,7 a 0,5. E inclusive menos, en algunos libros aparece 0,3. ¿Dónde encontramos este tipo de aguas? En los polos, las aguas congeladas, en los nevados, los glaciares, que es lo primero que se afecta por el calentamiento global. Aguas subterráneas, el más grande es el acuífero de Guaraní, o el acuífero Guaraní, que lo vamos a ver nosotros cuando trabajemos continentes, en el caso de América. Y los lagos, pues existen diferentes tipos de lagos y también en tamaños, donde nos muestran el lago Victoria. E inclusive ya más adelante aprenderemos la definición de los tipos de mar, en un poquito de unas diapositivas más adelante, y nos vamos a dar cuenta que el más grande vendría a ser el mar Caspio. Vamos a continuar con las diapositivas. Nosotros el agua que consumimos es el agua, es decir, de todo el planeta el 3%. Y la que tenemos más acceso, o sea, el acceso más rápido, 0,5 a 0,7 de ese 3%. Lo demás está congelado y tiene que mantenerse así para regenerarse. E inclusive, la naturaleza es tan sabia que ese porcentaje alcanzaba. Es la mala utilización del hombre del agua. El tratamiento, dicen que el planeta está equilibrado por esa salinidad. Si nosotros quitamos la salinidad, descompensamos todo el proceso de la creación de vientos, del mismo proceso de magnetismo, de gravedad y todo un trabajo. Después se dice que utilizar agua salada es muy caro y que la forma común es el agua ionizada, ¿no? Pero a la larga estaríamos, aparte de desequilibrando, no alcanzaría para los países poder hacer esa transformación, porque todo el proceso, aparte que es caro, solamente obtienes bolitas de agua, botellita de agua, y para toda la población, ya te imaginas cuánto se necesita. Exacto. La situación es grave si lo pones a ver de esa manera.
Muy bien, entonces nosotros clasificamos el agua en salada y dulce. Le vamos a decir intercontinental a la salada y continental a la dulce. Se llama intercontinental porque está entre los continentes, es el mar, no lo que antes se conocía como la Pantalacia. Esta pantalla tiene sal, salinidad. Esta salinidad no es la misma en todo el planeta, está en porcentaje de ciertos factores. La latitud, por ejemplo, mientras estás más cerca al Ecuador, hay más contenido de sal. Significa que el Perú, sus aguas son más saladas que, por ejemplo, las aguas cercanas al lugar de Rusia, ¿no? Es normal, es común. Por eso también ahí está la tendencia de congelarse las aguas formando permafrost, banquisas, pues, cercano a los polos. Esto también está en base a la temperatura. ¿Por qué? Porque la zona ecuatorial es caliente, entonces el agua más caliente tiene más sal. Profesora, pero ahí tengo una duda, porque yo sé que Lima metropolitana, o sea, la zona pegada hacia el mar, o el Callao, por ejemplo, Chimbote, tienen más contenido de sal que las playas que están pegadas a Tumbes, a Piura. Claro, ¿por qué? Porque si bien la zona norte debería tener más sal que nosotros, hay algo que va a disminuir la salinidad del agua, es las precipitaciones. Como nosotros sabemos, por el tema de las nubes estrato, nuestra zona tiene menos precipitaciones que la zona norte, debido a que en la zona norte sí llueve y en nuestro caso solamente hay garuras y lloviznas, las cuales se van condensando para la neblina, niebla, todo lo que ya hemos estudiado. Luego la profundidad, ¿no? Conforme te vas al fondo del mar, hay menos contenido de sal que está arriba. Por eso es que cuando estamos en la mitad, tenemos más sal en el cuerpo que inclusive cuando buceamos. La temperatura se va a relacionar según la latitud. Cercano al Ecuador, las playas son más calientes. También dependen de la corriente, ¿no? La corriente peruana, que viene hacia el anticiclón es fría, enfría esa parte del Pacífico, y la contracorriente la mantiene cálida, porque el Pacífico de por sí es caliente, es cálido. Solo que nuestra corriente peruana es la que desestabiliza esa función. El color depende del recurso. Nuestras playitas son verdes por el fitoplancton, tenemos diferentes colores de algas, tenemos algunas con arcilla, limo, entonces todo eso va a variar. Y la densidad depende de la salinidad. Cuanto más sal tenga, es más denso el agua, o sea, es más difícil movernos allí. Tenemos los 5 océanos, ¿no? Lo que vamos a clasificarlos como agua intercontinental. El Océano Pacífico se le considera el océano que tiene mayor cantidad de biodiversidad, es decir, tiene más pececitos porque tiene más fitoplancton, por ello tiene más aves, tiene más islas también, e inclusive es el lugar perfecto para el clima y para la pesca. Lo malo del Pacífico es el tema del cinturón de fuego, ¿no? El Atlántico tiene la dorsal más grande, que es la Atlántica. Es un océano muy bueno en recursos, pero no es tan variado como el Pacífico. El problema que tiene este Atlántico es las partes o estaciones en las que se congela ciertas zonas del Atlántico, y la segunda, que según el calentamiento global sería uno de los océanos que absorbería más rápido el proceso de la evaporación. El Índico era considerado como el Pacífico, también muy diverso. Lamentablemente es uno de los océanos más explotados en la antigüedad, que ahora, obviamente ahora más es el Pacífico, y tenemos muchos tratados que protegen nuestro mar. En el caso del Índico, como era una zona muy comercial y mucho más pequeño, pues se comenzó a contaminar y los peces tienen diversos granitos en la cabeza y un proceso de contaminación muy amplio. El Ártico y el Antártico vendrían a ser las zonas congeladas, ¿no? El Ártico se caracteriza por tener mayor contenido de banquisas. ¿Qué es una banquisa? Cuando el agua se congela, mientras que el Antártico se considera con menos banquisas, formación más grande de iceberg y obviamente el permafrost en el continente más que en el agua, que es el hielo para la zona de tierra. En el caso de los mares vamos a encontrar dos tipos de mares, mediterráneos y epicontinentales. Profesora, pero hay un mar que se llama Mediterráneo, por supuesto, porque ese mar tiene el nombre, la forma del mar. En otras palabras, los mares mediterráneos son llamados los mares cerrados, mar Caspio, el mar Negro, el mar Rojo, el mar Mediterráneo, y epicontinentales son los mares abiertos, como el mar peruano. Antes existía una costumbre de escribir con mayúscula mar cuando era un mar cerrado. Por eso el mar Caspio va con mayúscula mar y Caspio. E inclusive cuando te preguntan cuál es el lago más grande del planeta, todo el mundo responde mar Caspio. Y tú dices, profesor, pero es un mar. Pero es un mar. Mientras que epicontinental se utilizaba el mar con minúscula. Entonces, profesora, pero si se utiliza mar con minúscula, debería ser mar peruano con minúscula mar y peruano con mayúscula. En el caso del Perú,
La excepción era, ¿cómo se llama el mar del Perú? Peruano, entonces no tendría sentido. Mejor de frente dices mar peruano, lo ponías con mayúscula. Y en el caso del Mediterráneo era el único mar que no utilizaba la palabra mar con mayúscula porque su nombre ya hacía entender que era cerrado. Luego tenemos nosotros el tema de los movimientos. Todo mar, grábate eso, o todo mar, o toda eh, masa de agua salada tiene olas. Pero profesora, yo he escuchado que la gente busca el tener olas, ¿no es cierto? Y en este caso, nosotros mencionamos dos tipos de ola. Si la ola es pequeña, es decir, si el agua se mueve, se le dice ola de oscilación. Y si la ola es grande y levanta agua, de traslación. Entonces, cuando yo quiero hacer un deporte acuático, voy a utilizar en este caso olas de traslación. Entonces, yo no debería decir buscar un mar con olas, porque ya está mal, sino en ese sentido deberíamos mencionar voy a utilizar un mar con olas de traslación. Ahora, la marea va a aumentar en la noche, por eso cuando vamos temprano a la playa, solemos instalar todo bajito y conforme van pasando las horas voy retrocediendo, ¿no? Porque la marea va subiendo. La marea funciona en base a la luna. Cuando la luna está completa, luna nueva o luna llena, sabemos nosotros que el mar va a estar más peligroso. No solamente es el aumento de marea, sino que con tormentas, sí, obviamente la mayor presencia de remolinos por los anticiclones. Pero cuando estamos en cuarto menguante o en cuarto creciente, se dice que la zona está más tranquila. Angie me pregunta, ¿el insular te refieres al espacio que se conoce como la zona del mar insular o lo que antes se le llamaba la zona del océano insular? Muy bien, mientras tanto va respondiéndonos allí Angiecita. Corrientes dependen del tipo de corriente, de la forma, de la temperatura. Y como ustedes han escuchado cuando hablan en el río, estiaje y crecida, igualito. Aquí le vamos a decir pleamar y bajamar. Pleamar el punto más alto y bajamar el punto más bajo del océano. Por eso cuando trabajemos organización territorial, nosotros decimos el hito número 1 con marea baja o bajamar. Mm, sí, sí, ya te entendí, Angisita. Depende de la clasificación de los libros, suelen darle la forma. Por ejemplo, los libros que te dicen que es mediterráneo, insular o continental, es en base a qué lo está formando. Casi siempre los mediterráneos estaban encerrados entre partes del continente, o sea, pero para la parte del océano. Los continentales en el continente y en el caso del insular rodeando o al centro de un archipiélago. En este caso, nosotros lo estamos clasificando no por la ubicación, sino por la forma que tiene el mar. Y lo que antes llamaban un océano insular era la parte pequeña pegada de Europa, que por error lo atribuían así. ¿Listo? Continuamos. Las aguas continentales. Las aguas continentales vendrían a ser en este caso las que están sobre el continente, lénticas o láticas. Las aguas lénticas nosotros las vamos a encontrar sin movimiento lagunas. Profesora, usted me está diciendo que el mar Caspio es considerado un lago, perdón, a pesar de ser un mar por ser cerrado. Entonces, ¿cómo hago con las lénticas? Ah, ya, esta clasificación es exclusiva al agua que está sobre el continente. Cuando yo clasifico la lista de lagos, voy a contar también los que están en la zona salada, pero en este caso me refiero a las aguas lénticas, movimiento, movimiento, río, arroyo. Dentro de la hidrología hay una serie de disciplinas. La limnología se encarga del estudio de las aguas lénticas y las lóticas por la potamología. Aquí vemos nosotros cómo va la distribución de las masas de agua para llegar
a la zona continental, que es lo que mencionábamos nosotros, ¿cuál es el porcentaje de los ríos? Es mucho menor, del 3%. Vamos ahora a recordar un poco el ciclo del agua. Es algo que lo vemos desde el colegio. No se menciona mucho aquí en los lugares preuniversitarios, pero vamos a recordar para poder pasar directamente a ríos. Ahí veo que me escriben bastante. A ver, a ver, a ver. Listo, listo. Reinicio. Volví, chicos. Ahora sí se escucha bien. Confírmenme. Listo. Muchas gracias por el aviso. Les repito esa partecita, ¿no? Lo que les estaba diciendo, que en el agua continental hacemos referencia a las masas que están sobre el continente, debido a que ya sabemos que los mares cerrados también los ponen en la lista de lagos, pero aquí solo estamos hablando de las masas de continente. Entonces, las aguas lénticas, las que no se mueven, lagos, lagunas, las lóticas en movimiento. Las lénticas son estudiadas por la limnología y las lóticas por la potamología. Los mares cerrados están atrapados entre el continente. Esos son los mediterráneos. Mar Caspio, Mar Negro, Mar Mediterráneo. Listo. Ahora sí, también les decía que todo ese proceso del agua se enmarca en un famoso ciclo. Este ciclo lo vemos desde que estamos en el colegio. Pero antes de pasar pues a estudiar el río, no podemos cerrar el agua sin hablar de su ciclo del agua. Así que vamos a ver un pequeño videíto que nos va a recordar cómo funciona el ciclo del agua y ya ingresamos directamente a ríos.
Listo. En un video rapidito, me gustó ese video porque es didáctico y es rápido para recordar el ciclo del agua, porque obviamente nuestro tema pues no se basa en este ciclo. Aquí lo han visto en unos procesos rápidos. Recuerden, ¿no? Tenemos el primer paso que es la evaporación, luego viene la condensación, que es obviamente la formación de las nubes, las precipitaciones, que es el retorno del agua, que le llaman también retorno, la infiltración, que se vuelve proceso de agua subterránea, y el movimiento de esta agua como agua subterránea, que se conoce como escorrentía. Me pasé, pero ahora sí, listo. Vamos al tema de los ríos, ¿no? Tenemos que estudiar nosotros de toda la temática del agua, solo centrarnos en ríos. Por lo tanto, la vertiente hidrográfica es un conjunto de unidades hidrográficas y las unidades hidrográficas están compuestas por ríos. ¿Qué es eso, profesora? Fácil. En el caso del Perú, nosotros vamos a tener tres regiones: costa, sierra y selva, ¿verdad? De las principales, porque obviamente no estamos contando mar peruano. Los ríos van a discurrir por esos tres espacios: costa, sierra y selva. La diferencia es que los ríos van a terminar en una zona distinta acorde a viaje. Si están por la costa, obviamente van a terminar para el Pacífico. Si están por la selva, van a terminar hacia el Atlántico. Profesora, pero Brasil tienen que unirse con el sistema de Brasil. Recuerda que el río Amazonas es muy extenso y no solamente pasa por Perú. Y si está en el caso de la sierra, ¿qué océano se va, profesora? No hay océano. Está el lago que hemos visto al inicio, que es el lago Titicaca, como sucede. Entonces, justo las tres regiones tienen tres zonas donde terminaría el río o los ríos de forma distinta. Entonces voy a decirle tres vertientes, porque todos los ríos de la costa miran hacia el Pacífico, todos los ríos de la selva miran hacia el Atlántico y todos los ríos que están en la parte sur de la sierra hacia el Titicaca. Pues esos son conjuntos de unidades hidrográficas. Profesor, ¿y qué es una unidad hidrográfica? Sencillo. Ustedes se han dado cuenta que un río no viene solo. El río tiene un montón de ríos que ingresan y salen, ¿no es cierto? E inclusive hay una red de ríos. El Lene y el Perene forman el río Tambo. Entonces comienza el Lene también otra unión, el Perene tiene otra unión, y así comienzan a enlazarse. Entonces es una cadena. Ese grupo de cadenitas se llaman unidades hidrográficas. Y cada tirita de esa red se conoce como río. Profesora, ¿y todo río obligatoriamente tiene que conformar unidades hidrográficas ramificadas? No. Hay unidades hidrográficas que están compuestas solo por un río, que coincide, pero en otros no coincide. Entonces ya más o menos entendimos estos conceptos. Bueno, todavía no nos vamos aquí al tema de cuencas, así que nos vamos a nuestras diapositivas nuevamente para continuar. Listo. Ya vimos el tema de cómo es el agua, cómo es su ciclo, y en el caso del Perú, ¿por quién se encarga del agua? El ANA, Autoridad Nacional del Agua. Profesora, ¿y a qué ministerio le pertenece el ANA? Al Ministerio de Agricultura. Profesora, pero Agricultura, sí, lo que pasa es que se supone que nosotros utilizamos más contenido de agua para los valles. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura es el encargado de este cuidado del agua. Pero yo escuchaba antes que el INRENA se encargaba también de la distribución de recursos y por lo tanto el agua, por supuesto. Ahora van unidos con el trabajo del INRENA, pero antes el solo darle la carga al INRENA de todas las funciones era muy complicado porque ve todos los recursos. Así que se han disgregado y han creado una autoridad exclusiva para el agua que está por el Ministerio de Agricultura, pero no deja de coordinar con el INRENA, no deja de coordinar con el... ¿Para qué, profesora? Y las casas que construyen cerca del río. Está. El Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué, profesora? Cuando hacemos minería, uso de los diferentes recursos o hidrocarburos, terminamos donde de los desechos, en el agua, y ese es un foco de contaminación. Ministerio de Producción, ¿qué pescas? Pececitos. ¿Dónde los pescas? En el agua. Y el MINSA, el Ministerio de Salud, ¿por qué? Al final vas a consumir el agua y los animales que están allí, y las plantas que están cerca, entonces todo es un proceso, ¿no? Después van a estar todos las autoridades de cada localidad, de cada región, nosotros mismos, tratando de cuidar este recurso. La Autoridad Nacional del Agua, que es la global,
se va a subdividir en 14 autoridades, administrativas a nivel nacional y cada una va a estar en una zona local. ¿Por qué? Para poder ayudar en el proceso de los cuidados de los distintos ríos que existen, de los lagos, lagunas e inclusive de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Producción en el tema del mar peruano. Ahora sí, vamos para ríos. Partes de un río, ¿no? Ahí nos mencionaban con nombre, pero hay que verla ahí. Entonces, el ingreso del agua, recuerden que baja por las montañitas, formando los aluviones, todo ello. Este movimiento se conoce como naciente, o esta forma se conoce como naciente, origen, naciente, como le quieras decir. Esta naciente va a tener dos tipos. ¿Cómo que dos tipos, profesora? Tenemos nosotros la naciente en base a ubicación de vertiente y la naciente en base a quién le da el agua. Si le da un glaciar, si le da la nieve, o sea, hielo, nieve, si es por lluvia, o si nace en un lago. Listo. Pero también puedo ubicarlo por vertiente. Entonces me voy a acordar de mi clasificación de la cordillera. Entonces tú dices, la costa está pegado hacia el Pacífico. Entonces, esa cordillera, cadena de la cordillera de los Andes, que estaba pegado hacia la costa, se llamaba cadena occidental. Entonces recuerdo y digo, los ríos de la cadena occidental viajan hacia el Pacífico. Por eso era importante aprenderse las cadenas. Luego miro para allá, cadena oriental. Nudos, Pasco y Vilcanota. Esos van hacia el Atlántico. Selva Atlántico, oriental y nudos. Profesora, y el Titicaca, yo les dije cuando hicimos cadenas que no debías olvidarte nunca el sur. ¿Cómo se llamaban las cadenas del sur? El final de la cordillera occidental se llamaba conos volcánicos o cordillera volcánica. Y el final de la cadena oriental se llamaba Carabaya, ¿te acuerdas? Entonces, volcánica y Carabaya estaban acostados y la central nunca avanzaba. ¿Por qué no avanzaba? Porque estaba el lago Titicaca. Entonces, ¿quiénes forman los ríos del lago Titicaca? La cordillera volcánica y la cordillera Carabaya. Titicaca. Luego, vas hasta el final y llegas a la desembocadura. Profesora, ¿desembocadura es lo mismo que cuenca? No. Desembocadura es no dónde, sino cómo termina un río. Y tú te preguntas, ¿cómo puede terminar un río? Fácil. El río puede terminar como un chorro de agua que se llama estuario o puede terminar como una mano que se llama delta. ¿Cuántos ríos en el Perú terminan en delta? Solo uno, el río Tumbes. Entonces, la desembocadura es la forma en la que termina el río. ¿Estamos bien? Desde la naciente hasta la desembocadura, un camino. Este camino sin agua es formado, recuerda, por la erosión del misma agua del río, se llama cauce, es el espacio. Si se tira el agua, va a haber un hueco. Ese hueco puede tener rocas o puede tener arena. Cauce rocoso o cauce arenoso. ¿Listo? El cauce se llena de agua. El agua puede aumentar su caudal. Es el agua, el volumen, el caudal. Si tiene mucha agua, le dices está en crecida. Y si tiene poquita agua, le dices que está en estiaje o en vaciante. Vaciante no significa bastante, sino que no hay agua. Estiaje o vaciante y crecida es que tiene agua. Ahora, el río de la selva tiene agua casi todo el tiempo. Si bien tiene crecida, estiaje, todo, no es tan notorio como en la costa que se queda sin agua y se seca el río. Entonces, ¿qué hacemos allí? Hablamos del régimen. ¿Régimen regular o régimen irregular? Régimen regular cuando siempre tiene agua, aunque sea un volumencito, y regular es cuando hay un momento en que no se ve y casi tienen agua solamente en verano. Después, vamos a dividir el cauce en tres zonas también. Perdón, el curso. El curso es la dirección del río, ¿no? Si bien tenemos el cauce, que es el espacio, ya vamos a dividir el curso del río en tres zonas. Curso alto, medio y bajo. Te puedes decirle superior, medio e inferior. ¿Para qué es el curso? Estás en las montañas, no se puede navegar, no vas a pasar con tu embarcación por una montaña. Todo se forma el río en sí. Estás hablando del movimiento del aluvión que está cayendo. El río recién se va a formar exactamente, especialmente en la costa, en la quebrada, pero desde antes ya sabes que es el origen del río. En el medio tampoco puedes navegar porque estás en caída, salvo Ucayali, que es el único río navegable desde su curso medio en el Perú. Y en el curso bajo se supone que estás en la ciudad. Profesora, ¿todos son navegables ahí? No, solo los ríos
navegables en su curso bajo o inferior son los de la selva, porque ahí están los meandros, las curvas, que lo hace más suave, además que siempre tiene volumen de agua. En los otros lugares solo van a haber algunos ríos navegables, nada más. Y también la dirección le dicen hacia dónde viaja, ¿no? Uno viaja hacia el oeste, uno viaja hacia el este y uno viaja hacia la zona sur. O le dicen también radial centrípeto. Y ahora sí vamos para el tema de las cuencas, ¿no, profesora? ¿Qué es una cuenca? Yo te dije que desembocadura era cómo termina un río. Ahora sí pregunta, ¿dónde termina un río? Puede ser exorreico, endorreico o arreico. Eso sí lo vamos a ver desde nuestras diapositivas. Y aquí está. Exorreico es que el río sale a un océano, Pacífico o Atlántico. Endorreico es que termina en un lago o laguna en el mismo continente. Arreico es que se evapora, desaparece. ¿Cómo que desaparece, profesora? Se vuelve agua subterránea, nada más. Es arreico. Y criptorreico son aquellas cuencas que bajan por debajo del subsuelo subterráneo, son amplias y formando pues unas quebradas específicas. Estas que son las quebradas muertas, le llaman también. Profesora, pero criptorreico y arreico no es lo mismo. No, ¿por qué? Porque cuando se vuelven o se van hacia el fondo, en el camino se van infiltrando, se pierden, desaparece el agua porque la absorbe la tierra. En cambio, las criptorreicas sí permiten seguir avanzando y toman fuerza. ¿Es muy común utilizar las criptorreicas? No. Es un término que no se utiliza mucho, solo en algunos conceptos para diferenciar la reica que se seca con la reica de movimiento. Por ahí creo que van a escribir algo para cerrar esta parte del concepto con nuestro videíto. ¿Listo? ¿No? Todo en orden, vamos con nuestro videíto. Hoy día sí tenemos bastantes videitos que ver para enfatizar, porque el tema de río es un poquito complejo.
Bien, chicos. Ahora ya vamos a las vertientes tranquilos. Después viene solamente nominar ríos. Vamos a la parte final del tema de las cuencas. Profesora, yo he escuchado ahorita en el video que dicen que cuenca vendría a ser todo el sistema. Ya. Cuenca es donde termina, pero ahora se utiliza modernamente el concepto de cuenca a todo un sistema, es decir, a todo lo que pasa en el río, no solamente el final, sino todo su proceso de las partes del río en sí, la integración que se van a dar entre los ríos y diferentes procesos. Para eso es recordar, pues, esta imagen, ¿no? Cuenca. Esta es una hoja, profesora. Sí, parece una hoja. Se utiliza bastante para explicar el tema de las cuencas. La rayita verde clara que está allí va a ser un río, para entender la diferencia entre río, unidad, vertiente. Vamos a decirle que es un río principal. ¿Por qué es un río principal? Porque si te das cuenta está en el medio de, es el más grande. Y también le vamos a poner o colector. ¿Por qué colector, profesora? Porque a diferencia, hay otros principales, por ejemplo, yo puedo dibujar acá un río y sigue siendo un río principal, porque tiene un viaje largo, pero el de aquí, el primerito, recibe un montón de rayitas. El otro está solo, entonces este es colector, colecta agua. Luego vamos a tener nosotros aquí los ríos azules. Los ríos azules son los que van a salir. ¿Qué es eso, profesora? ¿Cómo van a salir? Ah, estos ríos que salen son los que nacen de un río y se vuelven otros ríos distintos. A estos de aquí le voy a decir ríos efluentes, nacen de, o distributarios, como le llaman también. Mientras que los otros van a ingresar al río principal, por eso le dicen colector, ¿no? Y los de aquí se van a llamar, perdón, ríos afluentes o tributarios, porque pagan. Distributarios, tributarios. Afluentes, efluentes. ¿Listo? Hasta aquí está fácil. Ya. Nos quedamos hasta aquí porque viene nuestro periodo de receso. Así que nos vamos de receso, 15 minutitos nada más, y volvemos 7:10. Perfecto, chicos, para continuar con nuestro tema de hidrografía. Ah, el charquito o laguna chiquita que dejaban los meandros eran tipishkas o cochas. Angie, listo. Entonces volvemos un ratito. Regresamos, vamos a nuestro descanso, estiren sus piecitos, tomen agüita y volvemos en 15 minutos. ¿No? Nos vemos a ver qué cosa es esto. Excelente, ya, y nos está muy bien, sí, es parte de ese proceso, Kelvin. Sí, exacto, y justo cuando ya trabajo el recurso agua, íbamos a ir a precisar algunos detalles de cómo se convierte. Muy bien, Kelvin, excelente por seguir investigando. Aprovechen bastante que estamos en redes para poder buscar y afianzar conceptos, videos. Recuerda que ahora todo está a nuestro alcance. Lo único es acceder a la información, verificar cuál es la información correcta o adecuada y en base a eso continuar. Muy bien, chicos, nos vamos de receso ya. Besitos. 15 minutos. Listo, nos habíamos quedado aquí señalando los ríos principales, efluentes y afluentes. Perdón. Luego vamos a señalar las cuencas. Recuerden que cuenca es todo el sistema, pero principalmente se le llama cuenca al lugar donde termina. Vamos a clasificar la cuenca por importancia primero. El río principal, un espacio que se va a conocer como cuenca, propiamente dicho, obviamente es la cuenca principal. El río Naranja también va a tener un espacio. En este caso,
no deja de ser una cuenca, porque es el final del río y está desembocando en un lugar. Pero como es pequeña y esta cuenca viene de un solo río que no ha recibido agua de ningún lugar, le decimos cuenca interna. Ahora, los ríos azules también están terminando en un lugar, aunque no me note mucho, tiene aquí una terminación, ¿verdad? Entonces, estos ríos se llamarían también cuencas, pero le vamos a decir subcuencas. No dejan de ser cuencas, ¿no? Solo lo estoy clasificando según el tamaño o importancia de esta cuenca. Y si te has percatado, tenemos nosotros la unión, ponerle otro color, este, ya, aquí, donde se da la unión del río que llega hacia el río principal, es decir, el afluente llega hacia el río principal, también es una cuenca. ¿Por qué, profesora? Porque el río tiene que terminar en un lugar, está llegando al otro río. No le vas a colocar cuenca endorreica porque no es el final, debido a que el final vendría a ser la cuenca principal, el río se une y continúa. Así que a ese espacio le dicen intercuenca. Este espacio, saco una cosita para que puedan ver qué es lo que estoy señalando, intercuenca. ¿Por qué es una intercuenca? Porque ese río afluente termina en un río principal y continúa para llegar a una cuenca principal. Más allá de la clasificación de lugares, que ya sabes, ¿no? Endorreica, arreica y exorreica, que es lo principal porque la criptorreica no está tan utilizada y además es específica en nuestro país. Toda la hoja correspondería a una unidad hidrográfica. ¿Eso qué? Hay unidades hidrográficas más pequeñas y unidades hidrográficas más grandes. ¿Listo? Y si te das cuenta, yo he dibujado tres hojas. Se supone que en las hojas pequeñas hay también ríos, todo ese sistema de unidades hidrográficas. Y voy a colocar hojas al otro lado. Y las voy a colocar de otro color. ¿Por qué de otro color, profesora? Porque estas hojas no están mirando para el mismo lado que las verdes. Entonces voy a decir que el conjunto de hojas verdes vendría a ser una vertiente. Y aquí el conjunto de hojas moradas sería otra vertiente. El río Rojo, río 1, vamos a ponerle río A, y en el otro caso, el otro río B, está congelado ya. Río A, río B. ¿Y qué sería el río morado? Río C. ¿Qué es eso, profesora? No es nada más y nada menos que una confluencia. ¿Por qué es una confluencia? Porque dos ríos se unen para formar uno en nombre. Profesora, y acá no hay una confluencia, si bien el río afluente ingresa al río principal, se queda ahí y el río principal es el que mantiene su nombre. Aquí es notoria confluencia. A veces los afluentes llegan a formar confluencia, pero a veces no. Por ejemplo, ¿no? La confluencia más famosa que siempre nos dicen, el río N con el río Perenne, el río Tambo. ¿Qué es la divisoria de aguas? En la naciente, una masa de agua se divide por varios lados, ¿no? Cuando es, por ejemplo, caída de agua de un glaciar, varias zonas, varias fuentes de agua, eso es una divisoria de aguas. O de un acuario. Listo. ¿Quedó claro esa parte, me imagino? Son las clasificaciones de nuestras vertientes. Son 159 unidades hidrográficas, conjunto de ríos,
que se van a dividir en tres vertientes: 62 para la vertiente del Pacífico, 84 para la vertiente del Amazonas y 13 para la olla del Titicaca. ¿Por qué olla? Porque enreda o genera alrededor del lago una especie de hendidura con altitud. Muy bien, vamos entonces a ver nuestros ríos, ¿no? Aquí vamos a ver un cuadro resumen. Ese cuadro resumen lo van a ver también aquí al final de las diapositivas, pero es preferible verlo antes, porque cuando haces un mapa general de las características, es más sencillo luego reconocer los ríos. Profesora, aquí mencionan también el número escuchado en otros libros 53, 45 y 9. ¿Eso tiene algo que ver? Antes, cuando el INRENA clasificaba los ríos, los clasificaba, según ellos, contando cuencas, 53, 45 y 9. Pero el ANA hizo la nueva clasificación contando un aumento de cuencas de 62, 84 y 13. Por eso que hay libros que se mantienen desactualizados. Y ellos cuentan las unidades hidrográficas. ¿Por qué? Porque el Guaycoloro se reactivó y así se reactivan varias quebradas. Este es nuestro cuadro resumen. Tenemos aquí vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas, vertiente del Titicaca, ¿no? El origen es distinto, todos son niveo menos el Titicaca, todos son pluviales, solo lacustre es el Amazonas. Profesora, pero el Titicaca es un lago, ¿cómo no va a ser lacustre? Fácil, porque aquí estamos hablando del origen. Casi todos los ríos del Titicaca no nacen en el Titicaca, sino terminan en el Titicaca. Naciente, aquí están las cordilleras Occidental, Caraballo Volcánica y Pasco y Vilcanota los nudos, y puedes aumentarle aquí cadena oriental, ¿no? Cuenca, todos los ríos del Pacífico terminan en el Océano Pacífico, por eso es exorreica, todos los ríos del Amazonas terminan en el Atlántico, exorreico, y el Titicaca termina en el lago Titicaca, endorreico, dentro de él. Y algunas arreicas que hay en México, ¿no? Las criptorreicas pues están dentro más que todo de algunas del Pacífico y Amazonas. Cauce, todos son de rocas, menos el Amazonas que es arenoso, por eso se forman estas zonas de las playas, barriales, Tahuampas, ¿se acuerdan? Los ríos del Pacífico y Titicaca son muy cortos, el Amazonas son mucho más largos, obviamente, le dicen también por eso sus valles transversales y los valles longitudinales. Profesora, pero los de la sierra se conocían como longitudinales. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ahora son cortos? Porque los valles de la selva y de la sierra se forman por ríos de la Amazonas o de la selva. Los del Titicaca no forman estos valles, están solamente en la parte sur. Recorrido andino costeño, el Pacífico, le dicen también por eso el recorrido este-oeste, Amazonas andino amazónico, oeste-este, y el Titicaca le dicen recorrido andino o radial centrípeto, porque le dan la vuelta al Titicaca. Régimen irregular, irregular, Titicaca y Pacífico, Amazonas regular. Si se dan casi, son muy parecidos el Pacífico con el Titicaca, a diferencia de su tipo de cuenca. Caudal poco a poco, abundante el Amazonas, y escorrentía, que es escorrentía fuerza, ¿no? Torrentoso el Pacífico, Titicaca también son torrentosos, Amazonas son torrentosos, pero como forman meandros al final se vuelven navegables, se vuelven suaves. Luego, ¿qué más podríamos mencionar de estos ríos? El Pacífico se caracteriza por tener menos recursos. Profesor, usted nos dijo que el Pacífico sí tenía el océano, el río no, o nosotros no comemos muchos pececitos de río, son camarones de río, son muy pocas las especies. Es escaso, el Titicaca es medio y el Amazonas es el de mayor biodiversidad en función de sus ríos. También el nombre que tiene cada una, la vertiente del Pacífico se conoce como la vertiente más poblada, porque casi todos los ríos están con población al costado en los cauces. El Amazonas se conoce como la vertiente más extensa y el Titicaca como la vertiente binacional, porque el lago Titicaca le pertenece tanto a Perú como a Bolivia, entonces los ríos también tienen todo este enlace. Vertiente del Pacífico, ahí vemos nuestro resumen de donde nacen. Vamos a revisar un poco sus ríos ahorita en nuestra diapositiva general. Estos ríos de la vertiente del Pacífico se caracterizan por tener poca agua, por lo tanto recurrir a mayor cantidad de obras hidráulicas. Aquí vemos algunas excepciones, vamos a revisar Tumbes y Santa como la excepción del Pacífico. Siempre recuerda, Tumbes y Santa son las excepciones del Pacífico. En el caso del Titicaca vamos a destacar Ramis como uno de los principales. Acá vemos nuestra vertiente del Titicaca. Ramis es uno de los más importantes y Coata, ¿no? Aquí está el Ramis y Coata que hemos visto nosotros en la parte de la contaminación, Desaguadero. Son tres ríos que no te debes olvidar. Ahorita vamos a ver todos esos tranquilos. Y la vertiente del Amazonas, pues vamos a destacar obviamente el río Amazonas y partir de allí para hablar de los demás ríos.
Bien, vamos a enlazar ahora nuestros conceptos. ¿Listo? Vertiente del Pacífico. Tenemos primero el río Zarumilla. El río Zarumilla se conoce como el río más boreal de la zona, se conoce también como el río intermitente, carga agua hasta mayo con mayor fuerza, después pierde esta fuerza que contiene. Su desembocadura es en la Boca de Capones, allí va a terminar en esa forma distinta, y es un río que nace en la zona de Ecuador y que va a llegar pues hasta la zona del Perú. Tenemos allí la obra hidráulica La Bocatoma de La Palma. Ahorita vamos a hablar un resumen de todas las obras hidráulicas que encontramos en el Pacífico. Así que tranquilos, Bocatoma de La Palma. Luego tenemos nosotros Tumbes, ¿no? Este conocido también como Puyango, por eso está el proyecto binacional Puyango Tumbes, nace también en la zona de Ecuador. Que vamos a destacar, es el único delta del Perú, se ramifica, es el único navegable de toda la costa, aunque está perdiendo navegabilidad, está perdiendo fuerza, es el único que tiene cocodrilos americanos, son chiquititos, ¿ah? A lo sumo llegan a crecer un poco, no son cocodrilos grandes como la mayoría piensa, ¿no? Tenemos aquí la especie de los manglares, que va a proteger pues la zona de la erosión. Luego tenemos nosotros Chira, es el que tiene o es uno de los que tiene mayor crecida conjuntamente con Santa. Profesora, pero ¿cuál es la diferencia entre Santa? Me han dicho que es el que tiene más fuerza siempre. Caudal significa constancia de agua, ¿no? Santa siempre tiene esa constancia de agua, mientras que Chira es el segundo en esta constancia de agua, pero pasa de tener poco a abruptamente crecer más. Por eso le dicen el de mayor crecida, no es el que tenga más agua de toda la vertiente. Debido a que tiene crecidas abruptas, vamos a tener allí una represa, que es la represa de Poechos, y un reservorio, que es el reservorio de San Lorenzo. Chira también es considerado como uno de los ríos más variables. Luego tenemos nosotros el río de Chancay, es el río de azúcar y arroz. ¿Por qué es importante Chancay? Por las divisiones que tiene, por la extensión de los canales que se han creado de Taimi, de Yeque y de Reque. Es decir, los ríos son partícipes de esta unidad hidrográfica donde encontramos el reservorio de Tinajones. Por la gran cantidad de proyectos agrícolas que se dan en el lugar, e inclusive por el proceso ganadero, es necesario tener un reservorio, que es el reservorio de Tinajones. Y además este reservorio va de la mano con canales, por eso Chancay se conoce como el río más canalizado. Luego tenemos Jequetepeque. Jequetepeque era conocido como el valle más arrocero. Profesora, ¿por qué a veces varía este concepto? Porque según ventas a veces gana San Martín, pero no deja de manifestarse como el más arrocero de toda la parte de la costa. Y como es el más arrocero, pues necesitamos nosotros tener uno de los reservorios con mayor fuerza de agua, y aquí tenemos Gallito Ciego. El reservorio de Gallito Ciego inclusive se convierte en una central hidroeléctrica. Luego tenemos Santa. Dijimos que hay dos ríos que son básicos aquí, que no podemos olvidarnos porque son distintos. Uno, ¿ves? Y el segundo es Santa. ¿Por qué Santa es diferente? Porque Santa es un río de la selva, pero en la costa. Todos los ríos de la selva son largos y los de la costa son chiquitos. Santa es largo. Todos los ríos de la costa son irregulares. Santa es regular. Todos los ríos de la costa se caracterizan por ser transversales, ¿no es cierto? Santa es longitudinal. Desde allí vemos la diferencia. ¿Cuál es la única diferencia que tiene Santa con los ríos de la selva? Que Santa, perdón, no es navegable, como sí lo es Tumbes, a pesar de no tener las características de Santa. ¿Y por qué se vuelve navegable Tumbes? Por su terminación en delta, que hace pausar un poco la torrente, o el torrente. Tenemos aquí en Santa, es uno de los que genera mayor volumen de agua, es la segunda cuenca más extensa porque el primero es Tambo, y aquí es importantísimo, ¿no? Vamos a sacar mucha fuerza de agua de Santa, por eso encontramos nosotros la central hidroeléctrica generada en el Cañón del Pato y en la zona de préstamo de agua, que es el proyecto de Chavimochiqui Chinecas. Como Santa siempre tiene agua, pues Santa termina prestándole agua a diferentes lugares. Profesora, ¿pero qué pasa cuando Chavimochiqui Chinecas le pasa algo, no tiene agua, se roba la zona de los proyectos o represas? Pasa lo mismo que con el Niño Costero.
la planta que se rompió fue justo la de Chavimochic Chinecas. Son dos zonas, ojo, Chavimochic para un lado y Chinecas para el otro lado, norte y sur. Por eso encontramos dos extensiones hacia la parte de Lambayeque y hacia la parte de Ancash. Rímac. Obviamente Santa y Tumbes son los diferentes, pero si tú dices el río más importante que tendrías que memorizar aquí sería Rímac. Obviamente, considerado el río que tiene mayor población, el valle más poblado. Lamentablemente, es contaminado. Tercero, con 5 centrales hidroeléctricas, es la que tiene más centrales hidroeléctricas de todo el Perú. Y cuarto, no menos importante, el río Rímac se caracteriza por ser pecuario en su comienzo, tener ganadería. Ahora, si hablamos nosotros, pues, de sus obras, tenemos el trasvase, las represas, ¿no? Macocha como el trasvase y el Yuracmayo como la represa, las centrales hidroeléctricas más conocidas, Huinco, Huampaní y Moyopampa. Y tenemos afluentes básicos, ¿no? Santa Eulalia, conocido como el río de los Huaicos. Y tenemos también Chillón como uno de los ríos más limpios que llega a Lima. Ica es considerado un río arreico. Este río arreico tiene el sistema de Choclococha, que es el préstamo de aguas, para poder obtener al irrigar lo que son las pampas para el vid. Ocoña, Majes, profesora, ¿qué tengo que aprenderme ahí? Lo básico de Ocoña y Majes, bueno, desde Ocoña, Majes, Chilitambo, esos cuatro, Arequipa, ¿no? Pero Ocoña y Majes es por los cañones. Arriba, Cotahuasi y luego en Majes, Colta. Eso es lo básico de ahí. Chile por la central hidroeléctrica Charcani B, considerada una de las centrales hidroeléctricas más importantes de la costa, luego de las que tiene el RIMAC. Y Tambo por ser el más largo, ¿no? Eso es lo que principalmente destaca allí por tener el origen desde la zona andina. Caplin es considerado uno de los ríos más ricos del lugar. Casi todos los ríos ricos se encuentran en la zona de Tacna. Es lo más común a la hora de hablar de hidrografía. Muy bien, antes de pasar aquí al Amazonas, vamos a hablar de las obras hidráulicas. Muy bien, tenemos entonces las obras hidráulicas. Todos los ríos pueden tener obras hidráulicas, sino que se mencionan mucho las obras hidráulicas de la costa por su condición de falta de agua y aprovechamiento de los valles y pampas para la agricultura. Entonces, se han vuelto en la necesidad de estos ríos. Y casi todos los temas se basan pues en aprendernos las reservas, las obras hidráulicas, ¿no? Que se encuentran allí. Tenemos primero los canales, luego tenemos nosotros las centrales hidroeléctricas, tenemos luego las represas, reservorios, bocatomas, trasvases, temas y proyectos. Perdón, sistemas y proyectos. ¿Listo? Los canales vendrían a ser la conexión de río con valle. Río, valle, pampa. Entonces yo necesito hacer una conexión para llevar el agua de una zona a otra. Canal. Central hidroeléctrica aprovecha la fuerza del río. Casi siempre, ¿dónde le van a colocar? En las quebradas, porque es ahí donde toma más fuerza. Y si no son en las quebradas, lo van a colocar también en donde se van a generar las obras hidráulicas. Reservorios, bocatomas, represas. ¿La represa qué es? Es un muro que va a proteger el río. ¿De qué lo va a proteger? Fácil, del desborde o inundación. Profesora, pero yo he visto también que se utiliza para juntar, por supuesto. Nosotros en el río Rímac tenemos en la Tarjea la planta de preparación o generación de agua potable y ahí las represas se encargan de cerrar agua para irnos el proceso de limpieza del agua, ¿no?
También vamos a encontrar represas del medio. ¿Cómo es una represa del medio, profesora? Tenemos nosotros el río y colocamos la represa a la mitad. ¿Para qué? ¿Para qué colocamos la represa a la mitad? Para dividir en la zona de estiaje, es decir, zona que está con agua y la zona que no está con agua. Lo utilizaron para Vía Parque Rímac. Lamentablemente, la idea era utilizarlo para los carros. Claro, en invierno funciona porque hay poca agua, pero cuando llega el verano, se llevaba de encuentro otra vez la zona, el agua, que no convenía. Y profesora, cuando yo paso por el río Rímac veo unas rejillas, por supuesto, tenemos allí las famosas rejillas descolmatadoras o descontaminadoras que se colocan en el camino. También hay presas cuando tienen compuertas o le dicen represas, es algo común. Luego vamos a encontrar reservorios, que es un reservorio, profesora, donde se guarda el agua, pero sí se reserva. Como hay poca agüita, las redes juntan el agüita y lo guardan, reservorio. Y boca toma, su nombre lo dice, boca toma, tomar el agua en el origen. ¿Para qué, profesora? Para guardarlo, debido a que son los ríos que pierden más rápido fuerza a la hora de viajar. ¿Y qué es un trasvase? Utilizar la boca toma y prestarle agua. Por ejemplo, voy a prestarle agua de esta boca toma a un lado, al otro lado, al otro lado del río. Lo utiliza bastante el río Rima porque tiene muchas centrales hidroeléctricas, entonces son los trasvases, prestar agua de un mismo río. E inclusive también se utiliza el trasvase para prestar agua de uno a otro, como es en el caso de Santa. Pero es mejor utilizar el concepto de proyecto. ¿Por qué? Porque en el caso del trasvase de Santa no es un río, sino son varios sistemas de trasvases, por eso le dicen sistema de Chavimochico-Chinecas. Y en el caso de proyectos son todas las obras en general que se van a estructurar en el río para que éste pueda ir mejor de forma agrícola. ¿Listo? Ahí me estoy adelantando. Para el Amazonas, empezamos con, no menos importante, el río Amazonas. Profesora, ¿cómo es eso del río Amazonas? Se supone que nosotros tenemos como base este río para decir que es el más grande. Pero si a ti te preguntan cuál es el río más grande del Perú, tú no respondes Amazonas, tú respondes Ucayali. ¿Por qué Ucayali? Porque es el río que de verdad viaja por nuestro territorio solamente. En cambio, Amazonas viaja por casi todo el sistema de América del Sur. Entonces, nosotros no podríamos mencionar que es exclusivamente nuestro río. Tiene naciente nuestro río, en nuestra zona, perdón. Pero luego se va a extender hacia otros lugares. En base a eso, entonces le decimos vertiente del Amazonas. ¿Por qué? Porque si bien terminan en el Atlántico y algunos libros le ponen vertiente del Atlántico, que no está mal, todos nacen y se van o ingresan, salen afluentes del río Amazonas, que es el principal. Tenemos la división de tres espacios, ¿no? Intercuenca del Amazonas, Putumayo, Yavarí y Ucayali, río Ucayali, Mantaro, Purímac y Urubamba, río Marañón y Guayaga, río Madre de Dios, Yurúa y Río Puros Puros. Profesora, pero hay otros más, tengo el Ede, tengo el Perené. Recuerda que ahí viene pues todo lo que es la unidad hidrográfica, ¿no? Acá estamos hablando de unidades hidrográficas, la unión de los ríos principales. Y estos ríos principales pues tienen su subdivisión de ríos pequeños. Muy bien. El río Amazonas, si empezamos a hablar de él, tiene diferentes nombres, y no solamente diferentes nombres, sino diferentes títulos. Es el río más largo, destronando al Nilo, porque se desplaza en la quebrada de Apachita, en la zona más elevada, e inclusive antes se consideraba que el Perú tenía tres vertientes, no, perdón, no tres, sino cuatro vertientes, contando Madre de Dios. ¿Por qué? Le decían la olla de Madre de Dios, pensaban que era un entramado de ríos alrededor de Madre de Dios y Brasil, pero luego se dieron cuenta que era el mismo, porque Madeira, que es el que va a ser el afluente del río Madre de Dios, que viene por la zona de Brasil, también tenía unión con el río Amazonas. Y si bien son distintos y Madre de Dios tiene mayor fertilidad y biodiversidad que los otros ríos, no dejan de estar en el mismo sistema. Entonces, al sumarle Madre de Dios, pues el Amazonas se hizo más largo. ¿Qué otros títulos tiene? Pues el de mayor profundidad, el más caudaloso, el que tiene más islas fluviales, el de mayor navegabilidad, etcétera, etcétera. Pero se ganó uno de los títulos últimos, que es uno de los más importantes, tener un río subterráneo del mismo tamaño. ¿Cómo es eso, profesora? Se descubrió que debajo de los ríos habían como arroyos pequeños, que se habían formado por la infiltración del agua. Y descubrieron que el río Nilo pues tenía un arroyo muy grande. Y el Amazonas no tiene un arroyo, tiene un río debajo. Por eso le dicen el río que tiene el río subterráneo más largo.
Nos adelantamos un poquito, vamos a hablar de cada uno de los ríos aquí del Amazonas, antes de pasarnos. Tenemos nosotros Putumayo, considerado el más boreal del lugar, porque nosotros tendríamos esa Arumilla para la otra zona. Nace en el Nudo de Pastos en Colombia, y obviamente también es un natalweg o frontera, ¿no? Va a desembocar por la zona de Brasil. Yavarí se encuentra pues en las márgenes del río Amazonas. Como ustedes saben, se destacan mucho las márgenes de este río principal, lo que es la margen derecha y el margen izquierdo. Cuando hablamos nosotros de las márgenes derechas, vamos a encontrar solamente al Yavarí, con la margen derecha, y en la margen izquierda, Nanay, Napo y Putumayo, que son como los ríos primas o afluentes del Amazonas propiamente dicho. Ucayali es el de los principales de esta vertiente para nosotros. Para nosotros es el más navegable, desde el curso medio es el más largo y es uno de los más largos, de los puertos más importantes. Mantaro es como el Rímac, recuerda, tiene las mismas características. Poblado, contaminado, pecuario, solo que ellos son contaminados por minería, en cambio acá es por basura, que es distinto. Y también tiene el tema de las centrales hidroeléctricas, ¿no? En el caso del Mantaro vamos a tener nosotros 4 centrales hidroeléctricas donde destaca Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. Y el Pongo del Mantaro con la presa de Upamayo, ¿no? Ahí decimos presa a diferencia de las represas que tenemos para el lado de el Rímac. Luego tenemos el Apurímac, muy famoso porque se consideraba que era el mismo punto de origen con el Amazonas, sino que están en la misma zona, Cordillera Chila, que es distinto, es uno de los primeros en llegar. Urubamba, considerado el valle más fértil, recuerda. Ahí está el Valle Sagrado de los Incas. Marañón, el río más interdepartamental, viaja por más departamentos y es el que tiene la mayor cantidad de pongos. Porque nosotros vimos los pongos por departamento, más no vimos los pongos por río. Guayaga, considerado como si el Mantaro es el valle interandino más largo, Guayaga es el valle amazónico más largo. En el caso de Guayaga, nosotros tenemos que es afluente del río Marañón, por la margen derecha. Hay toda una secuencia, ¿no? Recuerden, el Marañón tiene su afluente que es el Guayaga, y el Guayaga obviamente va a generar pues toda esta unión de ríos. Luego tenemos nosotros Madre de Dios, que ya le hablamos nosotros del río Madeira, y no olvidar las confluencias básicas de la zona, ¿no? Ucayali es la confluencia del Tambo y Urubamba, mientras que Tambo es formado por N y por Perene. Y además, el Apurímac con el río Madeira forma el río N. ¿Y cómo voy a recordar eso? Fácil, recuerda la sigla del Braille, ¿no? Apurímac más Mantaro, río N. Mira, A, Apurímac, M, Mantaro, E, N. N más Perene, río Tambo. Y Tambo más Urubamba, Ucayali. Esa es la secuencia que siempre nos tenemos que grabar. Y ahora sí vamos para Titicaca. Suche es como el de la frontera, el Atalhues con Bolivia. Ramis es el más importante, yo te dije, es considerado el más extenso, el que tiene mayor población. Coata es el que va a hacerse la ciudad de Juliaca, es el que hemos visto en el video contaminado. Y Desaguadero es el único efluente. ¿Qué significa eso, profesora? Los ríos terminan en el Titicaca. Desaguadero es el único que nace en el Titicaca y termina en otro lago, Popo en Bolivia. Po, doble O, Popo. Profesora, veo estos nombres que son graciosos. Sí, una de las formas de reconocer la vertiente del Titicaca o sus ríos son por los nombres graciosos, ¿no? Rami nace inicialmente con el río Poto, va cambiando de nombres, nombre grande, entre otros, depende del concepto. Desaguadero, nombre desaguadero, lago Popó, inclusive tenemos luego el nombre Putina que se va a formar en el Huancané, entonces así se van generando pues los distintos nombres en Titicaca que todos significan profundidad u olla. Ese es el que vimos nosotros en nuestro resumen. Y nos vamos pues ya a Mar Perú. Aquí es sencillo, ya hemos hablado del mar peruano, son como el resumen de características. Tenemos dos regiones, zona norte y zona centro-sur. La zona norte es la que se caracteriza por tener mayor temperatura, pero menor salinidad, mientras que la zona sur es la más fría. La zona norte tiene entre 20 a 22 grados, la zona centro de 17 a 19 y la zona sur de 13 a 14, porque se va pegando al anticiclón. La zona norte es medio azul plomizo debido a la ausencia de fitoplancton, que le conocen como el fenómeno del aguaje, mientras que en la zona centro-sur pues está el fenómeno del afloramiento.
Corrientes, ya sabemos nosotros las corrientes que van a transitar por nuestra zona, la corriente del Niño. Y aquí, eso no lo mencionamos en clima porque es más parte de hidrografía. Nuestra corriente peruana se divide en dos zonas, la corriente costera y la corriente oceánica. La corriente costera, la corriente oceánica y por acá tenemos la contracorriente peruana, para afuera. Entonces son distintas, tienen un ciclo distinto que van a tener una unión ligera. Va a cambiar el tema de la profundidad. La oceánica pues tiene más profundidad porque se va acercando al fondo oceánico en sí, mientras que la corriente oceánica pues tiene 200 metros, que vendría a ser la misma distancia del Zócalo. Los glaciares, cuando hablamos de fuentes de agua, dijimos que la mayor cantidad de fuentes de agua se encontraban en nuestros glaciares, ¿no? En las zonas congeladas. Nosotros ya hemos visto la Cordillera Blanca como característica de estos glaciares. Lo más importante aquí es recordar que nuestro país tiene 3.044 glaciares, de los cuales pues se han ido deteriorando casi más del 75% de su superficie congelada debido al calentamiento global, ¿no? Entonces, la importancia de cuidar nuestros glaciares para el proceso del ciclo del agua, que ya lo vimos. Y vamos para el manejo de cuencas, y con eso pues ya cerramos nuestro bloque para ir a Cívica rápidamente. En el caso del manejo de cuencas y gestión de riesgos hay una diferencia muy notoria. Manejo de cuencas se va a preocupar por el río. Gestión del riesgo se va a preocupar por las personas. Grábate eso. Cuencas, río, gestión de riesgos, persona. El manejo de cuencas entonces es todo un sistema integrado de las autoridades para proteger el río, el agua, los recursos que están allí, el cauce, estabilizarlo, evitar la destrucción del lugar a causa de los diferentes fenómenos que se van dando y obviamente lo más importante de la contaminación. ¿Cuál es el objetivo? Que los recursos no se pierdan, que se mantengan y que nos pueda alcanzar para satisfacer nuestras necesidades. Mientras que la gestión de riesgos es diferente. La gestión de riesgos tiene que ver con la protección de la persona que vive cerca a esta cuenca. ¿Por qué? Porque hay distintos desastres naturales que se van a dar. Recuerda la diferencia entre fenómeno y desastre. El fenómeno era el proceso natural y el desastre era cuando el hombre no estaba preparado. Entonces, estos desastres que pueden hacer que perdamos la vida, que perdamos nuestras cosas. Por eso hay un sistema de mitigar el desastre, mitigar el riesgo. ¿Cómo logramos este proceso de mitigación? A través del ordenamiento territorial, a la población sus viviendas, determinar cuáles son las zonas en las que no pueden vivir definitivamente, reubicación de viviendas, construcción de presas reguladoras, estabilización de laderas, instalación de sistemas de almacenamiento, descolmatación. Y antes de irnos al ejercicio, en los ministros manejo de riesgos, gestión de riesgos. Para que entiendas los conceptos de gestión de riesgos. Tú sales de tu casa, ¿correcto? ¿Qué te puede pasar? Diferentes situaciones negativas. Accidentes, robos, inclusive puedes tener algún desmayo, alguna cosa. Aquí vamos a irnos referidos al robo, que es lo más común. Elementos. Tú sales de tu casa y hay un ladrón. El ladrón es el peligro. ¿Por qué es el peligro o amenaza? Porque tú no puedes impedir que existan ladrones. ¿Listo? El riesgo es tu mochila, lo que vas a perder. Podrías perder tu mochila con tu celular, con tu laptop, o podrías hasta perder la vida. La habilidad es estar expuesto. Si estás con el celular en la mano es más rápido que te roben. Si transitas a altas horas de la noche es más rápido que te roben. Gestión, en este caso, lo hace el policía. ¿Qué va a evitar el policía? Acá viene lo importante. Va a reducir el riesgo, no el peligro, porque el policía no puede evitar que existan ladrones. Puede encerrarlo en la cárcel y todo, pero no va a evitar que una persona decida robar. Lo que él trata de evitar es el riesgo, de que pierdas tus cosas o pierdas la vida. Lo mismo pasa en la gestión de riesgos de cualquier fenómeno natural o desastre. Vamos a ir específicamente para el tema de ríos. Yo tengo un peligro cuando vivo cerca al río. Es el Huayco generalmente, las inundaciones, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que pierda mi casa, que pierda mi vida, que pierda mis animales de ganadería, etcétera? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Colocar mi casa al margen del río. Allí mi casita es obviamente la primera en verse afectada.
La gestión la van a hacer las distintas autoridades encargadas de, obviamente, del sistema de gestión de riesgos. Y la mitigación, ¿cuál es? Tratar de evitar que pierdas tus cosas, más que ver el hueco. O sea, el hueco no lo van a evitar, es como querer evitar un terremoto. Tú tienes que estar preparado para ello. Por eso hay diferentes etapas de esta gestión de riesgos, ¿no? Que vamos a ver nosotros. Bueno, ese es lo del mar peruano que ya lo vimos. De nuestro famoso mar de Grau. Y listo, chicos. Terminamos, vamos para las preguntas. Uno, uno de los principales ríos que pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico es el Majes, el cual atraviesa la región de Arequipa y contribuye al desarrollo agropecuario. ¿Cuál sería ahí nuestra clave? Durante los meses de verano el río aumenta debido al crecimiento de precipitaciones. El recorrido presenta naciente hasta su desembocadura de la mayor longitud de la vertiente. Estamos hablando de Pacífico. ¿Cuál es el más largo? Es Tambo, ¿no es cierto? Ahorita lo coloco. Tendríamos allí como respuesta, obviamente, la letra C de casita. En verano aumenta el caudal y los afluentes que contienen hacen que la cuenca sea más extensa en la versión del Pacífico. Los afluentes hacen que sea la más extensa, porque comúnmente vemos nosotros el tambo como el más largo desde su inicio. Letra C de casita. C de casita. Profesora, pero no dijo que el tambo es más largo. Claro, el tambo es desde su inicio, pero cuando llegan los afluentes dicen que el Magis crece más que el tambo. Letra C. Letra C. Seguimos. La vertiente hidrográfica del Titicaca. Los ríos presentan cuencas endorreicas, excepción de desaguadero falso, todos son endorreicos. El río Coata favorece el asentamiento poblacional, sí, verdadero, le da agua potable. El abundante y permanente caudal de los ríos fronteriza su navegación hacia el Titicaca falso, no son navegables. Los ríos Titicaca no son navegables. Navegable es el lago Titicaca, ojo. Todos los ríos de la vertiente tienen su origen en el nudo de Vilcanota. Falso. Ellos no nacen en la zona sur volcánico y Caraballo. Letra A. 3. Nuestra región marítima es muy importante para la economía nacional porque presenta una gran diversidad hidrobiológica que atrae la inversión extranjera. Uno de los factores que se vincula a esta característica es el fenómeno de afloramiento, la flotabilidad de fitoplancton debido a la alta salinidad, bajo nivel de salinidad, predominio de aguas cálidas. Sabemos que las C y D son falsas. Ya sabes que mayor cantidad es agua fría y C tenemos alta salinidad. Fenómeno de afloramiento y flotabilidad del fitoplancton es lo mismo. Pero vamos a ver qué continúa. ¿Qué forma la contracorriente ecuatorial? No puede ser. Letra B de bonito. Una comunidad campesina recibió una capacitación sobre la importancia del manejo de cuencas, ya que se les provee los recursos para el desarrollo de diversas actividades. Luego de escuchar a los especialistas, los pobladores decidieron aplicar todo lo aprendido con el apoyo de su gobierno local. Identifique las proposiciones que evidencian acciones relacionadas al manejo de cuencas, no gestión de riesgos. Manejo de cuencas le importa el río, no tanto a la persona. Impulsar un programa de reforestación en las cuencas altas, promover la explotación a gran escala de recursos mineros, concientizar sobre las consecuencias de la contaminación, permitir que se habite. Obviamente, lo que está en contra es el 2 y el 4, así que te quedas con la letra D de dedo. Es obvio. Muy bien, aquí están las respuestas finales. Pueden preguntarlos ya en el multichat cualquier duda. Ahorita voy a subir las nuevas diapositivas de Cívica y les hago la presentación de la gestión de riesgo para mostrárselo a los que querían tomar foto. Vamos a esperar que cargue. ¿Profesora Cívica es muy difícil? No, tranquilos. Cuando empiezan las 10 más estados de son complejidad para Cívica. Esperemos que cargue, está subiendo las diapositivas.
Ya están subiendo y está convirtiéndose un momentito. Está convirtiéndose, está convirtiéndose. Muy bien. Falta poquito. Son poquitas diapos, así que va a convertirse rápido. Listo. Las respuestas de Geo Nico las vuelvo a repetir. ¿Sí? Ya. Vamos a repetir esta parte. Y no te preocupes. A ver. Rápidamente. Letra o primera pregunta, mejor dicho. Respuesta, la letra C. 1, C de casa. 2, A. 2A. 3, B de bonito. C, A, B. Último, D de dedo. Dedo. Listo. Por otro lado, muestro rápidamente la diapositiva que necesitaban para la foto. Ahí está. Gestión, me imagino que es esta la que querían. Gestión de riesgos. A ver, repito, voy a escribir en el chat tranquilos. 1C, 2A, 3B, 4D. Ahí está la diapositiva. El siguiente me dices, a ver, vamos a ver. Esta de aquí, corazón. Listo. Igual voy a ahondar nuevamente en gestión de riesgo cuando trabajemos recursos naturales, porque hablamos ya más global de diferentes fenómenos. Más datitos ahí que va a servirles bastante. Listo, vamos para cívica. Diversidad. Empezamos por el concepto de cultura. ¿Qué significa cultura? Son los conjuntos de rasgos que nos identifican como nación. Nación es la población de un estado. Profesora, ¿cultura significa antiguo? No. Estamos acostumbrados a decir culturas preincaicas, las culturas, no, no es antiguo. ¿La cultura está en proceso de construcción siempre? Sí, se actualiza constantemente porque toda manifestación del hombre es cultura. Cultura no significa conocer mucho. Siempre dicen, es que esta persona tiene bagaje cultural. Corrección, deberíamos ser amplios conocimientos. No nos hemos acostumbrado a utilizar mal ese término. La cultura entonces mantiene una relación con la sociedad. ¿Por qué? Porque recuerda por convivencia que tú eres un ser social por naturaleza. Como eres un ser social por naturaleza, necesitas crear lazos de unión con las personas que se llaman cultura. La cultura todo es sociedad universal porque todos tenemos cultura, solo que sí se diferencian según los lugares en los que estamos, pero no es que no tengamos cultura. Se aprende, por supuesto, desde que tú naces te enseñan, esa es tu bandera, mira, esta procesión es importante, se da en octubre, mira, esta danza es básica en tu lugar, si tú vives en Lima, pero tus padres pertenecen a otra región, pues te enseñan su cultura. Constante, ¿por qué? Debido a lo que aprendes, comienzas a comportarte. Aquellas personas que culturalmente tienen una determinada religión, culturalmente tienen unas prácticas familiares muy estructuradas, en base a eso se movilizan y no salen del cuadro cultural. Entonces, ¿qué otras características vemos en cultura? Se crea nuevos patrones de desenvolvimiento cultural, o sea, nacen nuevas cosas conforme avanzan los años también. Se comparte con otra persona de tu mismo lugar. Es simbólica porque nosotros lo representamos en danzas, lo representamos en vestimentas, en objetos, mas no podemos diagramar toda la teoría de lo que es la cultura y una serie de normas culturales.
y tienes que adaptarte a ella. Términos que se vinculan a cultura: multicultural, variedad de culturas; pluriculturalidad, registros y difusión cultural. Profesora, ¿cuál es la diferencia? No entiendo. Ya. Multi significa varias culturas, ¿correcto? Varias. Pluricultural, te digo esta cultura y esta cultura. Una cosa es saber su nombre y otra cosa es saber que existen cantidades de cultura. Ahí no queda la diferencia. En pluriculturalidad, como sé su nombre, hay solo una difusión cultural, es decir, te enseño que existe una cultura, mas no les hago convivir. Es como si, oye, allí están ellos, como si fuese un museo. Multicultural sí los hago convivir, pero se siguen viendo como vitrina, viendo la otra vitrina. Es distinto la interculturalidad, porque ahí sí conversan, se conocen. Ojo, si tú vas de visita a un pueblo nativo y conversas con ellos, no por eso ya estás haciendo interculturalidad. Tienes que contar tus costumbres, ellos tienen que contarte sus costumbres y realizarlas. ¿Por qué? Porque si solamente conversas con ellos y los miras ahí, sigues haciendo la técnica del museo, como si ellos fuesen un descubrimiento, y no es así. Transculturalidad, nuevas culturas que se forman cuando se casan dos personas de diferente cultura. Entonces, el hijo viene a ser un mixto de culturas, como pasa cuando los padres son de diferentes países, cuando son de diferentes regiones, e inclusive personas de una misma región no tienen las mismas vivencias en casa. Acá viene lo malo: enajenación y alienación. La enajenación es algo malo que es notorio. Cuando los españoles quisieron venir aquí a quitar toda la cultura incaica o indígena, como le queramos decir nosotros, están haciendo enajenación, volar. Pero a la larga no lo lograron, y lo que lograron hacer fue una transculturalidad, una mezcla de. Por eso tú vas a la sierra y vas a encontrar el mestizaje, pues, de las procesiones católicas, pero que terminan en las danzas indígenas. La alienación es la más peligrosa, es la que no te das cuenta y te quitan más cosas. ¿Qué es eso, profesora? La copia voluntaria. Cuando en 31 de octubre la gente no celebra Día de la Canción Criolla, sino Halloween. Ah, profesora, pero a mí me enseñaron que sí es Día de la Canción Criolla. ¿Pero por qué es más peligrosa la alienación? Porque así tú recuerdas la fecha. Si a ti te preguntan qué canciones criollas se sabes, no las sabes. Por lo tanto, ya se ha ido perdiendo por debajo. La copia de términos. Una cosa es globalizar términos y aprender inglés, y nuevos términos que casi todos, te das cuenta, tienen el nombre de me voy de shopping, cambiar mi outfit, no ropa, sino de utilizar esos términos. Utilizar términos innecesarios que no sean globalizados están haciendo es dañando o mermando tu cultura. Enculturado y aculturado. Una cosa es un acto con cultura y un acto sin cultura. No significa que el hombre no tenga cultura, puede cambiar de cultura, que es diferente, cuando viene la enajenación o la alienación. Pero enculturado se refiere al acto. Si yo bailo una danza, es algo enculturado. Si yo voy a comprar al mercado, puede ser enculturado o aculturado, depende. Puede ser enculturado si hubiesen más para comprar, yo decido siempre ir al mercado y no al supermercado porque es algo cultural de mi familia. Pero simplemente es a comprar. Enculturado no es aculturado. Me levanto en la mañana, no es nada enculturado, es aculturado porque es biológico. Salvo que cuando te levantes hagas las danzas de las velas, no te haces rituales, ya eso sería cultural. Y diversidad cultural es otro término. La diversidad cultural tiene que ver con la variedad de manifestaciones culturales. Una cosa es decir, hay varios grupos culturales, que es multiculturalidad y pluriculturalidad, y otra cosa es decir que cada grupo tiene manifestaciones distintas de danzas, de costumbres, de comida, vestimentas, etcétera. Esa es diversidad cultural. El Perú es pluricultural, multicultural y de diversidad cultural. Entonces, la diversidad cultural es mezclada en nuestro país porque es producto de toda nuestra historia. Ahí que vamos a encontrar la diversidad étnica, primero, ¿no? Que con todo este proceso del mestizaje al venir los españoles se generaron diferentes rasgos físicos, ¿no? Que antes les llamaban o los dividían como, los mestizos, los criollos en cultura, pero luego quedaron tres grupos muy marcados propios de nuestro territorio, ¿no? Que vendrían a ser en este caso los de la costa, los de la sierra y los de la selva. Pero dos vendrían a ser la diversidad y representación de nuestra cultura oriunda: los pueblos nativos y los pueblos campesinos. Los pueblos nativos son los de la selva y los pueblos campesinos de la sierra o región andina. Y ahora ya no decimos pueblos, decimos comunidades, porque se están asociando, e inclusive ahora son grupos reconocidos para el tema de las votaciones, para la inscripción de partidos políticos. ¿Se acuerdan las cuotas? Hay una cuota de comunidades nativas y campesinas, también para el tema de los préstamos, para el tema del presupuesto participativo, diferentes cosas. Son una empresa ahora, prácticamente.
¿no? Que tenemos las diversas comunidades nativas en el Perú. Recuerda que siempre va a haber comunidades contactadas y no contactadas. Contactadas son aquellas que ya tienen más cercanía con el peruano, como en el caso de los achanincas, que te pones ahí la boa y todos los bailes, y las no contactadas, que son las más alejadas. E inclusive tenemos pueblos que se nos acercaron y como que se alejaron un poquito. ¿Listo? Continuamos. Ahorita vamos a responder sus preguntitas. Luego tenemos nosotros en la región andina, tenemos representados dos grupos, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos de los idiomas que parten obviamente los grupos nativos. Ahorita vamos a ver las cifras, tranquilos. Y en el caso de los grupos campesinos, pues se destacan dos, los quechua hablantes y los aymaras. Pero ahora hay más grupos, por supuesto, tenemos los jacaru, que estaban con una comunidad reducida de 10 personas, que estaban reduciéndose cada vez más, y unas políticas de manifestación cultural allí que ahorita las vamos a ver, ¿no? Y en el caso de los aymaras y los quechua hablantes, los aymaras, pues a pesar de que son menos población, tienen más una identificación cultural porque han sufrido menos la discriminación. Los quechua, por un tema histórico, son los más afectados. Y ellos se sienten muy avergonzados inclusive de manejar su idioma. Muy bien, diversidad cultural, acá tenemos 55 pueblos originarios. Profesora, pero a veces varía, nos ponen 55, 52. Recuerden bien de que hay grupos y subgrupos. Por ejemplo, ustedes vieron ahí 72 grupos nativos en el Perú. Existen los quechua hablantes de diferentes zonas. Entonces, forman toda una familia, pero dependiendo de esa clasificación del nivel cultural y de algunos rangos, puede variar ese número. Vamos a tener de estos 55 grupos 48 lenguas originarias. Es decir, hay algunas lenguas que van a repetirse o que van a ser de la misma familia. A ver, vamos vamos en orden, tranquilos, respiren, respiren. Ya. Dos cosas básicas que se tienen que grabar en datos. Ya. La primera es que cada año los datos se van actualizando. ¿Y eso de qué depende? De las investigaciones que realicen, en este caso cultural, el Ministerio de Cultura, en base a cuántos grupos quedan, si alguna familia se ha ido fraccionando, dividiendo, si han ampliado el estudio de las lenguas. Esto va variando mucho los datos, son números muy pequeños, ¿ya? Y segundo, que es lo más importante aquí, en cívica no memorices tantos números, porque es muy difícil que te vengan una pregunta de, dime cuántos son los grupos tantos. No. Lo que te van a preguntar son las características de ese grupo, diferenciarlo de sierra con selva, del modo de vivencia, ¿no? Recuerda que las comunidades campesinas son considerados sujetos de derecho, que significa votan, participan en la democracia. Las comunidades indígenas, perdón, estivas, son consideradas sujeto de derecho y sujeto de protección. ¿Qué es eso, profesora? Sujeto de derecho porque también participan como las comunidades nativas, pero además son sujetos de protección. Le tienen que mantener sus costumbres oriundas debido a que ellos inclusive tienen mayor separación a lo que nosotros consideramos la cultura occidental, que no está mal, es su propio modo de vida. Eso es lo que más se enfatiza en este punto, la diferenciación. Aquí están los orígenes, las características que estamos hablando, tienen en común un idioma o dialecto, características sociales, un usufructo común, una tierra. Recuerda que las tierras le pertenecen a las comunidades nativas y campesinas. De las principales, eso también sí puede venir, ¿ah? Esto sí es básico. ¿Cuáles son las principales etnias? Ashaninka, Wajún y Shipibo-Conibo. Y no solamente eso, manifestación de en qué lugar se encuentran. Recuerda la Ashaninka, más que todo la selva alta, para la parte centro-norte. Aguajún nos encontramos para el norte. Aguajún es para el norte y Shipibo-Conibo para el lado más que todo de la selva baja, inclusive hacia el sur, centro-sur. Eso sí preguntan. Los uros, recuerda las islas de Titicaca, las islas, aquí también tienen propiedad comunal, trabajo comunal, ayuda mutua, que es la herencia de los incas. Ahí están las lenguas que hemos estado hablando, más que todo cifras.
Adición, más que todo son gráficos aquí. Recuerda que lengua originaria del Perú es castellano o español, quechua, aymara y todas las lenguas nativas. Todas son lenguas oficiales. Vamos cerrando ya, chicos. Nos pasó un minuto. E interculturalidad, que lo vamos a seguir viendo. Esta es una parte, viene la segunda parte. Son tres partes de cultura. Ya vimos la de patrimonios. ¿Cuál es el enfoque de interculturalidad? Que no los veas como un museo, sino que te acostumbres a insertarse en su cultura, a aprender de ellos y que los colegios también lleven este plano de la interculturalidad. Es decir, ahora en un colegio intercultural, el profesor, si es del lugar, ojo, si el colegio está en una zona donde hay comunidades nativas y campesinas, tiene que hablar los dos idiomas, el de ellos y el español. El profesor tiene que manejar los idiomas. Ahora, si ellos vienen aquí a Lima, el profesor no está obligado de hablar los idiomas, pero sin embargo no se les puede obligar a ellos a hacer ciertas prácticas, e inclusive sus exposiciones tienen que estar basados más en su plano cultural. Los libros, más de 400 libros fueron traducidos a los diferentes idiomas que tiene el Perú como idiomas oficiales. ¿Por qué? E inclusive las imágenes, porque las imágenes, no sé, viene un oso panda en la carátula, tú normal si ves un oso panda, pero ellos no se van a identificar con un oso grande, con un oso chiquito que ellos tienen. Tienen que adaptarse a su enfoque cultural, ¿no? Que es lo que se busca a la hora del plano cultural, porque se ha visto muchos temas de discriminación. Listo, vamos con nuestras preguntas. Pregunta número 1. Una sociedad multiétnica se pone en práctica diversas expresiones culturales como la danza, música, arte y ceremonias. Letra C. Valores, identidad y respeto a las diferencias. 2. Una experta en Ministerio de la Educación sostiene que 48 lenguas originarias ya cuentan con alfabeto oficializado, sin embargo 21 están en peligro de extinción porque algunos pobladores con razones de discriminación e incomprensión social dejan de expresarse en su lengua materna. Sería aquí una solución, la letra B de bonito, fomentando la educación intercultural bilingüe, es lo que les estaba diciendo. Tratar de hablar con los dos idiomas, inclusive desde el colegio. 3. Observe las imágenes, vamos a ver aquí. Campesina y nativa, diferencias o verdadero y falso. Ambas comunidades se encuentran reconocidas de acuerdo a la ley, por supuesto. Estas comunidades poseen títulos de propiedad comunal también, solo que a uno le llaman usufructuados por vínculos ancestrales también. En asambleas comunales dan concesión de sus recursos mineros, no, obviamente, letra C. Mencionan otros términos, pero al igual es lo mismo, ¿no? En la selva central predomina la economía del café y el cacao, cultivos que se destinan a la exportación. En este espacio conviven respetuosamente, conviven yaneyas, yanicas, matsiguengas, con colonos andinos y descendientes de europeos. ¿Se acuerdan de la zona de Posuso? Donde están, pues, los descendientes europeos. ¿Qué ha habido aquí? Interculturalidad, porque dice conviven. Muy bien, chicos, terminamos, damos por concluida nuestra clase. Un gusto haber trabajado con ustedes. Nos vemos, chicos. Buenas noches.